Listo. Bueno, la clase pasada, pues estábamos viendo lo que era una matriz. Decíamos que una matriz es una tabla de datos. Decíamos que los datos que vamos a trabajar números y los números que vamos a trabajar son reales. Palabras más, palabras menos, vamos a trabajar matrices reales. ¿Sí? Decíamos cómo se escriben, cómo se ordenan en la tabla. Y decíamos que la matriz la anotábamos con letras mayúsculas. Escribimos la forma generalizada simplemente para poder definir bien lo que es el concepto de las filas, las columnas y las componentes. Decíamos que con la componente A y J podemos definir por completo la matriz, teóricamente. Hablamos de matriz fila, matriz columna, diagonal principal. Hicimos ejemplos, tomamos un ejemplo, un ejercicio donde teníamos datos y toca armar la tabla. Hablamos de tipos especiales de matrices y íbamos a ver hoy construcciones. Cómo construir matrices, cómo construir tablas a partir de otras tablas. La primera parte es por medio de las submatrices. Entonces vamos a empezar con submatrices. ¿Sí? Una submatriz es una matriz que se obtiene a partir de una matriz dada. ¿Sí? Al considerar algunas filas y columnas. Profesor, ¿Sí, señor? es que, profesor, hay algunos compañeros que son nuevos y Ya, pues pues ellos preguntan que para, o sea, para estar acorde con los que ya estábamos. listo. Eso Como fue yo. lo que me dio a revisar. Bueno, entonces denme aquí 2 minuticos mientras que lo reviso. Profesor, ¿no se escucha?
¿Qué le pasaría al profe? Él dijo que ya iba a revisar venía. los nuevos. Sí, algo debe estar haciendo. Esperemos tantico. Listo, ya revisé y no hay nadie nuevo. Sí, profesor, soy yo y digo mi compañera Andrea Paola y yo. Yo también ingresé hasta este día. Yo la lista está igualita, están los mismos 32, sin ningún Yo- cambio. Yo tuve la primera clase ayer porque a mí me registraron el sábado. Pero entonces no está en la lista que actualizan en el sistema, porque la lista que acabo de descargar es exactamente la lista que descargué el sábado. Están igualiticos, los mismos 32, sin ningún cambio. Sí, profe, como le digo, el sábado, o sea, yo tuve la inscripción el viernes y el sábado aparecí y el domingo fue que pude saber cómo se entraba a las clases porque no me habían dado información o guía de cómo se entraba. Sí, pero lo que le digo, o sea, la lista no la han actualizado porque está la misma lista del sábado, igualito, tengo las mismas personas. Les toca esperar es que lo monten en el sistema, porque no está en el sistema. Bueno, por ahí está en la clase. Una Ese era pregunta, profesor, lo una que decían. pregunta. Yo estuve bregando a entrar a mirar el video de qué días de la clase pasada porque la verdad no entendí muy lo de matrices para poder realizar el taller en, que nos dejó, ¿sí? En Teams, pero no me la dejó descargar. O sea, ¿no se grababa esa clase? Sí, esa se grabó. Yo ahora más tarde, bueno, ahora más tarde no, mañana voy a habilitar una pestaña en Teams para que pueda mirar los videos de las clases sin necesidad de irse a buscar por otro lado. Listo, profesor, le agradezco, sí, para mirar esa clase porque, o sea, quería como verla otra vez para poderme eh, poner al día con lo de las matrices, pues, mejor, Listo. pues, ¿listo? Sí. Bueno, entonces, ya estamos los que estamos. No hay nadie por ahí en cola esperando entrada. Entonces, lo único que falta es registrarlo de pronto con correo institucional. Pero en sí nadie se está perdiendo la clase. Bueno, entonces repetimos, ¿cómo crear matrices a partir de otras? Por submatrices, matrices geometradas y operaciones. Submatrices es una matriz que se obtiene a partir de una matriz dada al considerar algunas filas y columnas.
¿sí? Me explico con un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos una matriz A con entradas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 11, menos 1 y 2. Esta matriz. Y esa matriz nos da por escoger algunas filas. Digamos, quiero escoger la primera fila y la última fila. Y voy a considerar, por ejemplo, la segunda columna y la cuarta columna. Entonces, lo que hago es tomar los elementos que están en las filas y en las columnas que estoy señalando. Entonces, por ejemplo, el número 2 está sobre las flechas que estoy señalando, el número 4, el número 11 y el número 2. Esa sería como la intersección de filas y columnas. Y con eso puedo armar entonces una pequeña matriz, que en este caso sería simplemente lo que hago es respetar el orden que tienen ahí. Primero viene el 2, luego viene el 4 y más abajo escribiría el 11 y luego escribiría el 2. ¿Sí? Esa es una submatriz. Son valores que salieron de esta tabla. ¿Sí? De las submatrices que en ¿Se realidad puede tomar cualquier número? cualquiera, desde que estén ahí las 3 filas y 4 columnas. Además, usted podría decir, no quiero... En los textos, ¿cierto? O en cualquier... Usted puede decir, quiero considerar todos, y toma toda la matriz. Esa sería una submatriz, aunque en realidad pues, es la misma tabla. De las submatrices, hay una que sí trabajamos. Hay una submatriz especial. Pero eso la vamos a tratar un poquito más adelante. Submatriz especial que uno trabaja. Esa submatriz le damos nombre propio, se llama la menor IJ de A. Y la podríamos denotar con A y J. ¿Sí? En la menor IJ lo que vamos a escoger es todas las filas, todas las columnas. Ellos con el libro. Ay, no, con Jones está como complicado hacer la clase. Entonces, repito, la menor IJ se obtiene de escoger todas las columnas, todas las filas, excepto una. ¿Sí? La fila I y la fila J que se escojan. Entonces, es simplemente elimina una fila y una columna. Entonces, la menor IJ es elimine la fila I y la fila J. ¿Sí? Entonces, bueno, esta como si tiene notación, utilizando la misma matriz A, por ejemplo, podríamos hacer la menor 1, 3. ¿Qué es la menor 1, 3? Voy a tachar un momentico en la matriz A. Elimino, ¿sí? Voy a tachar y luego le borro lo que tacho. Elimino la fila 1 y la columna 3. Y me quedo con esos 6 numeritos que están ahí. 5, 7, 9, 3, 11 y 2. 5, 7. Era 1, 2 y 5, 7 y 9. 3, 11 y 2. Esa es la menor 1, 3. Otro ejemplo, menor 2, 1. Elimine la segunda fila, primera columna. ¿Sí? Voy a tachar un momentico en la segunda fila con primera columna. ¿Sí? Y me quedo con esos valores restantes. 2, 3 y 4, 11 menos 1 y 2. ¿Sí? Y podríamos sacar más, ¿no? Menor 2, 2, por decir. ¿Qué hace uno? Tacha la fila 2, columna 2. Voy a tacharla aquí otra vez. Fila 2, columna 2. Y nos quedamos con esos valores. 1, 3, 4, 3 menos 1, 2. ¿Sí? Y podríamos seguir haciendo más ejemplos. Para esa matriz
que tenemos ahí A, ¿cuántas matrices menores podríamos construir? 12. Muy bien, 12. Tantos menores como componentes hay, ¿no? Porque para nombrar la menor necesitamos nombrar los subíndices. Entonces todos los subíndices que se pueden armar son 12. Uno con I, otro con J. Entonces en total para esta matriz A hay 12 menores. Bueno, esos menores sí los vamos a utilizar, pero más adelante. Con eso vamos a hacer determinantes. ¿Sí? Entonces simplemente ahí lo nombro por el momento, luego más adelante lo volvemos a trabajar bien. Bueno, esa es una forma de construir una tabla, ¿no? Entonces simplemente saque alguna información relevante y arma su nueva tabla. Listo. Bueno, eso es con sus matrices. La otra parte es con matrices aumentadas. Profe, qué pena. ¿Sí, señora? Esa parte de sus matrices no la entendí muy bien. ¿Me podría hacer el favor de explicármelo? Ya va. Bueno, Gracias. voy a explicar, por ejemplo, el primero. El primero era menor 1, 3. ¿Sí? Menor 1, 3. Me voy a la matriz A. Voy a tachar un momentico. Donde está la fila 1, la tacho, la quito. Y donde está la columna 3, la quito. ¿Sí? ¿Qué valores quedaron? 5, 7, 9, 5, 7, 9, 3, 11 y 2. 3, 11 y 2. Entonces, tache la fila de la columna y quédese con el resto. Cuando usted tache es como si estuviera quitando. Que el número de la izquierda es el que tacha las filas y el de la derecha el que tacha las columnas. Sí, eso también es clave, ¿no? El primero es para filas, el segundo es para columnas. Auxilio. ¿Sí la vio o no la vio? No, profesor, la verdad es que, bueno, usted va diciendo y el que, En vez de bueno, el tachar, tablero. voy a borrar. Bueno, 1, 3. Voy a borrar y vuelvo a quitar lo que borré. 1, Gracias, 3. profe. Fila 1. Borro la fila 1. Columna 3. Borro la columna 3. ¿Qué quedó? Un 5, un 7, un 9, un 3, un 11 y un 2. Un 5, un 7, un 9, un 3, un 11 y un 2. Listo, profe, ya hasta ahí voy bien. Listo, esa es la menor. Profesor, una pregunta. Así Siempre dan, qué pena, siempre dan, o sea, por ejemplo, siempre le dice, bueno, a la matriz A, sáquele, bueno, las matrices mini A13, A21, A22. Entonces ahí lo que hace es uno ir cortando lo que, la 2 que es las filas y la 3 que es la columna, se va cortando y se va sacando ese resultado y se va armando una mini matriz, ¿es? Haga cuenta, usted tiene una tabla de Excel y le dice elimine la fila 3, elimine la columna 2. Y lo que queda se coloca. ¿Sí? Tal cual como está. Tenga presente Excel. Yo creo que usted ha trabajado Excel y sabe el concepto de fila y columna claro, en Excel. Tal cual se respeta los filas, valores que quedan, ¿no? Como queda se exacto, muy bien, y hay que conservar el orden. Entonces usted simplemente elimina una fila, una columna y los demás de datos quedan. Entonces, le queda una matriz con una fila de menos y una columna de menos. Sí, repito, señor, aquí las nombro, pero en realidad más adelante las vamos a aplicar. Entonces, más adelante cuando las apliquemos, pues podemos repasar el concepto de las matrices menores, que son las que nos interesan. Otro tipo de matriz son las matrices aumentadas. Piensen lo siguiente, si usted tiene tablas, usted de pronto podría juntar las dos tablas para hacer una tabla grande. Esas son matrices aumentadas. Entonces, para usted poder juntar tablas, necesita que tenga algo en común. Por lo menos que coincida con el número de filas o que coincida con el número de columnas. Esa es la condición para hacer matrices aumentadas. Entonces, voy a explicarla para dos matrices. Entonces,
para dadas dos matrices A y B, A y B, podemos crear una matriz aumentada con ellas siempre y cuando coincidan. Yo le agradezco. Ay, sí que. Siempre y cuando coincida con el número de filas o con el número de columnas. ¿Sí? Profe, Ejemplo para Profe, qué pena, profe. ¿Tiene que ser alguna de las dos o sea, consideren filas o columnas o en las dos? no, solo en uno de los dos detalles. O filas o... ¿Sí? Ejemplo para entender. Entonces, en realidad, para el ejemplo voy a trabajar con 3. Profe, Entonces, ejemplo. Lo que pasa es ¿Sí, que el internet me botó de me volvió a reconectar y no me aparece la presentación. Pues vuelva a salir y trate de entrar nuevamente. Eso es lo feo de Teams, que a veces a uno le toma el pelo. ¿Sí? A veces a mí me deja sin pantalla. Y ustedes sí me ven. Bueno, ejemplo, supongamos que tengo esta matriz A. Tengo una matriz B por aquí. Pongámosla de tamaño, voy a colocar estos números, 2, 4, 5 y 8. Y le voy a agregar una matriz C. Y esa matriz C va a ser menos 1, 5 y 7. Una matriz pequeñita. Entonces, si usted mira A y B coincide con el número de filas. A tiene 2 filas, B tiene 2 filas. Por lo tanto, se pueden conectar muy bien. ¿Sí? Y podríamos escribir, por ejemplo, A aumentado B. Esta es la notación. Y lo encierro aquí entre un cuadrado. O para decir que voy a crear una gran matriz a partir de ellas dos. Entonces, escribo primero la matriz A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a colocar una línea como para decir que le vamos a pegar la matriz B al lado. 2, 4, 5, 8. ¿Sí? Operación que uno suele hacer en tablas de Excel. Usted tiene unos datos, otros datos y los agrupa y forma una gran tabla, ¿no? Se pueden juntar porque coincide con el número de filas. ¿Sí? A también se puede juntar con C porque coincide con el número de columnas. A tiene 3 columnas, C tiene 3 columnas. ¿Cómo lo podemos juntar? Por ejemplo, debajo del A podríamos escribir la matriz C. Entonces, escribimos de esta forma. Entonces, escribo la matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La línea, como para decir que estamos pegando, ¿sí? Ojo, no vayan a pensar que esa línea es una división. Menos 1, 5 y 7. Y entonces hacemos una tabla más grande. También se pueden juntar si tienen las dos condiciones. Claro. Si coinciden en filas, pues júntelas de forma horizontal. Y si coinciden columnas, también las puede colocar una arriba y abajo. Bueno, esto aquí en teoría, ¿no? No, sí, en pero cuando, o sea, se cumplen ambas, en el mismo filas y las mismas columnas, ¿se puede juntar por cualquier lado? Por eso. Si tienen la misma, usted podría hacer de pronto AB o podría hacer A y colocarle la B abajo. Podría hacer las dos. ¿Sí? En teoría se podría. Ojo, una cosa es teoría y otra la práctica, porque es que en la práctica las tablas tienen etiquetas. ¿Sí? Entonces usted cuando junta, colocaría etiquetas. Entonces la idea es que si usted va a juntar una aquí y otra aquí para formar una tabla grande, la idea es que ambas tengan las mismas, por lo menos las mismas etiquetas de filas, para que la información completa
tenga sentido, ¿no? O si no, ¿para qué las junta uno? Profesor. Eso uno junta para... Sí, señor. Qué pena. Bueno, y cuando, por ejemplo, si en este caso fuera A y B y la C tuviera la misma cantidad, digamos, de filas y de columnas, ¿se pueden juntar las tres en el mismo lado o solamente se juntan dos? No, sí, yo la expliqué con dos, pero es que usted usted puede hacer una tabla de muchas formas, ¿no? Usted podría colocar, voy a hacer aquí un ejemplo, una tabla de 4 datos, voy a utilizar la cuadrícula. Uy, la pantalla está como lenta. Ya, mire, esa tablita, ese recuadros, son 4 cuadritos. Ahí pueden haber 4 números, 4 datos. Usted la podría juntar aquí con una de más datos. Y abajo usted puede colocar más datos. Entonces, hacer tablas. Bueno, y aquí podría hacer esta partición. ¿Sí? Usted puede juntar muchas. Lo único que necesita es formar tablas grandes. Entonces, mire, ahí junté 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sería A, B, C, D, en forma de cómo se van juntando, ¿cómo sería? ¿Sí? Usted las puede bautizar. Es más, le voy a colocar nombre aquí arriba. A, B, C, D, E. Con 5. Y si usted las sabe juntar bien, pues puede hacer un rectángulo más grande, ¿no? Entonces, piense. Pero para juntar los datos se tiene que cumplir la condición que usted había dicho. Sí, haga de cuenta, esos son piezas. El mismo número de filas. Haga de cuenta como un armatodo o algo así. No, haga de cuenta fichitas geométricas que son o cuadrados o rectángulos. Y usted tiene unas fichas. Si usted las puede juntar y formar un rectángulo más grande, pues ahí se está uniendo. Vamos, para unir estas dos, necesitamos que las filas de A coincidan con las filas de B. ¿Sí? Pues guíese de la cuadrícula que tengo aquí de la hoja. Aquí son 2 filas, 2 filas. ¿Sí? Esta con estas de arriba no coincidían, pero al pegar todo podríamos hacer una tabla grande. Ya. ¿Sí? Entonces pegue de tal forma que tenga una tabla, un rectángulo. Profesor, una pequeña duda arriba. Usted la A y la aumentó en la B al lado porque tenía el mismo número de filas. Y por eso la A, por la C la iba hacia abajo, la aumentó hacia abajo porque tenía una columna, una fila, ¿no? A y B la aumenté porque aquí pegándolas coincide esta línea. Miren, 2 y 2. Entonces, como la C tenía solo una fila, entonces hacia abajo. Bueno, aquí en teoría la C tiene 2 columnas y 4 filas. Junte piezas para formar un rectángulo. Profesor, qué pena, una pregunta. ¿Sí, señor? Lo que pasa es que yo viendo el taller que usted nos dejó, el segunda actividad de álgebra matricial, nos dice que pues la pregunta es, teniendo en cuenta la ABC, calcule la matriz D y E. ¿Es de esta forma en que se calcula al final de clase, la matriz? hablamos del taller. ¿Sí? Pero no es de esta forma. Entonces, ahorita al final me puede preguntar sobre el taller. Profesor, una pregunta. En la C, ahí donde usted hizo los cuadros, ¿sí? Esa C tendría que salir, saldría de tercera, ¿no? A, B y C, de tercera. Como sea, Okay. junte piezas y forme un rectángulo grande, eso es fácil. De 4 años, con unas fichas, formar un rectángulo y el niño de 4 años es capaz de hacer un rectángulo. Entonces, si un niño de 4 años puede hacer un rectángulo, ustedes también pueden hacer un rectángulo. No es difícil. Si en su casa tienen hijos de pronto y el hijo tiene figuritas, usted le puede poner esa actividad. Usted de algunas fichas y diga que forma un rectángulo y verá que él es capaz. Profe, pero bueno, ahí mirando el orden sería primero juntar A y B y luego por separado juntar D y E para que coincida luego con la unión de A y B. Muy bien. Para que pueda coincidir. Y luego ahí sí coincidiría con C.
¿Sí? Ahí es donde voy yo, profesor. Eso es lo que yo voy. Ese sería como el orden para hacerlo, para que coincida, porque no creo que se pueda meter pegar a C. con lo que El orden usted para poder dijo, pegar no a C. creo Yo lo que entiendo. se... Usted coloca primero el A y luego coloca el B. Usted puede decir, el D solito no puede ir porque no forma un rectángulo. Me faltaría una pieza. Ah, vaya al rompecabezas, al arma todo lo que tenga en la casa y coloque la pieza. Ahora sí queda un rectángulo. Oiga, yo quiero un rectángulo más grande, colóquele otra ficha. Yo quiero seguir aumentándolo, colóquele más fichas que siempre es un rectángulo. ¿Sí? Puede ser, lo que usted me dice está muy bien para la parte del orden, pero la idea es que al final le quede una tabla grande. ¿Cuál colocó de primero? No sé, mire, en el orden está muy bien, pero yo podría trabajar en forma desordenada ya conociendo los tamaños. Yo puedo decir, aquí voy a colocar A, aquí voy a colocar la ficha C, y luego coloco la B, y luego la E, y coloco la D. Al fin de cuentas, ¿qué obtuve? Un rectángulo. ¿Cuál coloqué de primera? No sé, la A, luego la C. Pero está muy bien la observación de lo que dicen de los tamaños, el orden, para que tuviera sentido. ¿Sí? Ahora, ¿para qué vamos a utilizar nosotros las matrices aumentadas? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una matriz y al lado le vamos a colocar otra. Listo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y eso lo vamos a hacer para resolver sistemas de ecuaciones. Eso es lo que necesitamos de matrices aumentadas, ¿sí? Eso salía en un minutico. No era necesario extender el tema porque simplemente era eso. Tomar una matriz y pegarle al lado derecho otra. Esas son dos formas, ¿sí? No le pongan tanto misterio. Yo sé que ustedes quieren entender exactamente todo, ¿no? Cómo construirlo, el paso a paso, el orden, eso está muy bien, perfecto. Pero hay temas en donde sí podemos profundizar, pero esto no tiene mayor ciencia. Al lado de una tabla, agréguele otra tabla. Esa es la que vamos a aplicar nosotros. Y la otra, que es la que nos interesa por el momento, esta la vamos a trabajar más adelante, la que nos interesa por el momento es la parte por medio de operaciones. ¿Sí? Operaciones. ¿Qué operaciones vamos a definir? Vamos a definir suma, multiplicación por escalar y producto. Esas son las primeras operaciones. Profesor, ¿está escribiendo? No le veo nada. No he escrito nada, solo he estado hablando y moviendo la pantalla. Ah, ok. Entonces, la otra es por operaciones. Ahora sí estoy escribiendo, la pantalla está un poco lenta, ya, por operaciones. La primera operación es la suma de matrices. ¿Sí? Para hacer una suma de matrices también se necesita una condición. La condición de la suma es que las matrices sean del mismo tamaño. ¿Sí? Voy escribiendo eso mientras que la pantalla se descongela. Bueno, entonces, se necesita que las matrices sean del mismo tamaño. Esa es la condición para poder sumar. ¿Sí? Entonces, teóricamente, vamos a suponer que tenemos la matriz A con entradas A y J de tamaño M por N. Y esa matriz la vamos a sumar con B, que teóricamente le vamos a colocar entradas B y J de M por N. ¿Sí? Ambas del mismo tamaño. Ojo, importante aquí, dado que las dos matrices van a ser de tamaño M por N, puedo utilizar el mismo conjunto de subíndices. Si no, no. ¿Sí? Porque el tamaño nos indica qué valores puede tomar la I, qué valores puede tomar la J. Entonces ahí estamos diciendo que I toma valores desde 1 hasta M y J toma valores desde 1 hasta N. Si estos valores que toma el IJ en A fueran diferentes a los valores que toma el IJ en B, entonces necesitaríamos utilizar otros subíndices. Entonces, importante, por ser el mismo tamaño, puedo utilizar la I y la J para ambos. Bueno, esta pantalla no colabora mucho, aunque no he escrito nada más. Ahora sí vamos a definir la suma. Entonces, ¿cómo se denota? Con la letra, con el símbolo de suma, con el más.
Bueno, yo voy escribiendo mientras que descongela. La pantalla está muy lenta. Sí, profesor, se nota. Demasiado, eso sí es feo. Listo, ahora sí ya, por fin. Entonces vamos a colocar la notación de suma, A más B. ¿Sí? ¿Y cómo se hace la suma? La suma, la idea es que nos va a dar una matriz del mismo tamaño, M por N. Y las entradas de la suma la voy a llamar aquí C y J. Entonces, como es del mismo tamaño, puedo seguir trabajando con el IJ. Y aquí voy a decir dónde. Bueno, es que necesito que aparezca en la pantalla. Allá. C y J. ¿Sí? ¿Quién es C y J? Pues C y J es la suma de A y J con B y J. Eso se llama suma componente a componente. Y ya ahorita hacemos un ejemplo para explicarlo. Suma componente a componente. ¿Qué quiere decir? Que en la posición 1, 3, ¿quién va como resultado? Pues la posición 1, 3 de A más la posición 1, 3 de B. ¿Sí? ¿Quién va en la posición 2, 2? Pues la componente 2, 2 de A más la componente 2, 2 de B. Eso es una suma componente a componente. Bueno, pero es que la pantalla sí no colabora nada. Profesor, ¿y ¿Puede probar no de es mejor pronto que reinicie? reiniciarlo? Voy a dejar de compartir. A veces con eso se arregla el problema. Y vuelvo a compartir. Ah, bueno, ¿sí? También amenazando se arregla. Tampoco he escrito nada más. Ahí voy. Suma componente a componente. Muestre, muevo. No, no se ve que esté moviendo. Bueno, voy a hacer el ejemplo. Primero voy a escribir dos matrices de 2 por 3 mientras que salen. Vuelva a amenazar, profesor. Profesor, Bueno, yo creo que es mejor que reinicie. voy a dejar de compartir ahora sí. ¿Sí qué? ¿Qué cosa? Pero la misma. Ya no estoy mostrando la imagen que está ahí y sigue apareciendo. Listo. Muestra a ver otra vez. Compartir. Bueno, se movió un poquito rápido todo ese proceso. Muestre, sube y bajo, sube y bajo. Sí, se mueve. Bueno, vamos a hacer la suma. Entonces, tengo dos matrices de tamaño 2 por 3. El resultado que nos da, una matriz de tamaño 2 por 3. ¿Sí? Y voy a hacer la operación primero en orden. Primero voy a cuadrar la primera fila. ¿Quién va en la componente 1, 1 como resultado? Pues tomo la 1, 1 de A y la sumo con la 1, 1 de B. 1 más menos 3, eso nos da menos 2. Menos 2. ¿Sí? Y hacemos lo mismo con la otra, componente a componente. Componente 1, 2 más componente 1, 2. Y la coloco en la posición, y el resultado la coloco en la posición 1, 2. Otra vez empezó a congelarse. O sea, 2 más 2 serían 4, ¿no? Ya, es. Sí. Muy bien. Y luego la componente 1, 3 con la componente 1, 3, que sería el 3 con el 5. Profesor, ¿y no pasa nada si se repite un número? No, no pasa nada.
No hay ningún problema con eso. Sería ¿Ve? 9. Entonces, En este, profesor, en sumas juega la ley de los signos o no? sí, claro. ¿Y cómo queda entonces la segunda fila de una vez? 4, 6 y 8. Muy bien. 4, 6 y 8. Entonces suma componente a componente. Esa es la dinámica. Así se suma. Toca mirar ahora. Profe, ¿y esa que queda, ese resultado de 6? Ese resultado sería una matriz que podríamos bautizar con el nombre de C. ¿Sí? Entonces ahí tenemos A más B igual a C. Listo. Ahora. Entendido, profesor. ¿Cómo? Entendido. Listo. La suma es muy sencilla, es sumar números, pero hay que hacer muchas sumas porque las tablas vienen con muchos números. Propiedades. ¿Qué cumple la suma? Primero cumple una especie de propiedad clausurativa. En palabritas, ¿qué quiere decir? Que si usted suma matrices, obtiene como resultado una matriz. ¿Sí? Más específico, si usted suma matrices del mismo tamaño, obtiene una matriz del mismo tamaño. Esa es la propiedad clausurativa. Nos dice que vamos a seguir trabajando en lo mismo que estábamos trabajando, en matrices. Entonces, si la defino en palabras es más fácil de entender, ¿no? Sumas de matrices del mismo tamaño da una matriz del mismo tamaño. ¿Sí? Esa es la propiedad clausurativa. Entonces, estamos con matriz, sumamos y... ¿Sí, señor? Una pregunta, bueno, ahí hicimos el ejemplo AB igual a C. Si queremos sacar la D, entonces ya tenemos que sumar B y C. ¿Cómo? Digamos, ahí sacamos la matriz C, ¿no? Ahora, si queremos sacar la matriz D, entonces debemos sumar la B y la C, lo que tengo entendido. Pues si tiene una matriz D. Sí, o sea, si necesitamos buscar la matriz D como en el ejercicio del taller. Ah, ya. Ahorita hacemos uno similar. Ah, listo, profesor. Propiedad conmutativa. Yo creo que la conmutativa la conocen, ¿no? No importa el orden como sume, el resultado es el mismo. Esto sí lo puedo escribir matemáticamente. A más B nos va a dar lo mismo que B más A. Suponiendo que son del mismo tamaño para que se pueda sumar. También se cumple la propiedad asociativa. La asociativa establece cómo sumar más de 2, por ejemplo 3. Si usted quiere sumar 3 matrices, asocie. Tome A y súmelo con B. Y el resultado súmele C. Pero esa operación también la podría hacer asociando de otra forma. Podríamos asociar las dos últimas, el B con el C, y el resultado lo sumamos con el A. Propiedad asociativa. ¿Sí? No cambia el resultado. Propiedad modulativa. La propiedad modulativa depende del tamaño de la matriz siempre. Entonces vamos a decir aquí que para todas las matrices de tamaño M por N, existe una matriz de M por N que trabaja como neutro, o como módulo, o como matriz nula, o como matriz cero. Hay tantos nombres que le puede dar uno. Entonces, para las matrices de M por N, existe una matriz de M por N llamada matriz neutra, llamada neutro o neutra. ¿Sí? Que se suele escribir con la letra O. Tal que
si usted toma cualquier matriz A de tamaño M por N y la suma por esa matriz neutra de tamaño M por N, eso nos va a dar la matriz A. Es decir, que esa matriz neutra no hace nada, absolutamente nada en la suma. Y en realidad esa matriz neutra nosotros ya la conocemos. En la clase pasada hasta leímos nombre. Esa matriz neutra de M por N, pues en realidad es la matriz nula. La matriz cuya todas las entradas son ceros, ¿no? Ya la habíamos conocido anteriormente. Sí, señor. Listo. Hay ceros de diferentes tamaños, ¿no? Dependiendo con qué lo quiera sumar. Bueno, eso lo vimos en la clase pasada. Profe, Entonces, también, qué pena. A esa también se le llama matriz de identidad o es diferente. No, es diferente. Ah, bueno. Bueno, y gracias a la propiedad modulativa existe la propiedad invertiva. La propiedad invertiva en la suma se conoce más como la propiedad del opuesto. Entonces, la palabra invertiva se le dejamos más que todo al producto. Y para la suma uno habla del opuesto. Y el opuesto también depende del tamaño, ¿no? Entonces aquí diríamos que para cada matriz A, de tamaño M por N, existe una matriz de tamaño M por N. Bueno, ahorita le escribo el tamaño cuando escriba la letra. Existe una matriz llamada su opuesto. ¿Sí? Y la notación del opuesto es, utilice la misma letra A, pero colóquele una rayita adelante. ¿Sí? Y ahí está el tamaño de M por N. Tal que, si usted toma la matriz A y le suma su opuesto, eso le va a dar la matriz neutra, o módulo, o cero, o matriz nula, como la quiera llamar. ¿Sí? En realidad el opuesto de A es muy fácil de encontrar. ¿Sí? Eso no tiene mayor misterio. Lo único que usted tiene que hacer es tome las componentes de A y cambie el signo. Ese es el opuesto de A. ¿Sí? Matemáticamente, si A tiene entradas A y J, entonces el opuesto de A tiene las mismas entradas, pero con signo contrario. ¿Sí? Ojo, no piensen que un menos significa que esto es negativo. El menos lo que significa es cambio de signo. Porque qué tal este señor sea negativo, multiplicado por el menos nos va a dar positivo. Entonces el menos hace referencia a cambio de signo. Entonces esta es la estructura del opuesto de A. Es la misma matriz A, pero con entradas de signo contrario. ¿Sí? Aguanta hacer un ejemplito. ¿Sí? Uno sencillito, uno pequeño. Supongamos que es la matriz 1, menos 3, 5 y 0. Entonces, el opuesto de A sería, ¿cómo quedaría? Menos 1, 3, menos 5, 0. Muy bien. Y si usted hace la suma, pues todo se anula. La suma da 0. Ahora, aquí una pequeña anotación para tenerlo presente. Notación. Supongamos que usted tiene la matriz A y la va a sumar, no con el opuesto de A, porque si usted la suma con el opuesto de A, le va a dar 0. Supongamos que la va a sumar con el opuesto de una matriz B. Entonces, esa operación la vamos a escribir de otra forma. No me gusta escribir aquí dos signos para una sola operación. Entonces, vamos a escribir solo uno de los dos. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Menos. Con el menos. Muy bien. Y entonces nace una operación, entre comillas, nueva. Nace la resta. ¿Sí? Pero tenga en cuenta que inicialmente, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo una suma. Entonces, restar es sumar. Bueno, ¿para qué digo eso? Pues lo digo para
Nosotros ya sabemos cómo hacer la suma, ¿no? La suma se hace componente a componente. Por lo tanto, la resta también se hace componente a componente. Hagamos un ejemplo de la resta. Entonces, tomemos otra vez matrices pequeñitas. 1, 2, 3 y 4. Y la vamos a restar con 2, menos 1, 2 y 5. ¿Sí? Si quiere bautizamos las matrices. Esta sería A, esta sería B. Entonces, ¿cómo se hace la resta? Componente a componente. Entonces, a 1 le restamos 2. Y ese va en la posición 1, 1. 1 menos 2. 1. Menos 1. Menos 1. ¿Cómo queda lo demás? 1, 1. Menos 1, 2, 1, menos 1. ¿Quién va en la 1, 2? ¿Quién va al lado derecho del menos 1? 1. 2 positivo. 1. 1. 1, 1, 1, 1. 2 positivo porque es que ahí está restando con el... Por eso está Ya restando. 3. Da Ahí 3. A 3. Porque si negativo y negativo es que aún más, entonces suma el 2 más 1. Muy bien. A 2 le restamos menos 1. Restar menos 1 es lo mismo que menos por menos da más, ¿no? Entonces, es lo mismo que sumar 1. A 2 le sumamos 1. 3. La ley de los signos, ¿no? Bueno, abajo, ¿cómo quedaría? 1 y menos 1. 1 y menos 1, muy bien. ¿Sí? Entonces, la resta también se hace componente a componente. Y ahí también hace el cuento que uno conoce que más por menos da menos. Más por menos, ¿por qué da menos? Bueno, eso no es nada filosófico, esto no tiene ciencia. Más por menos da menos por pura estética, porque se ve bonito. ¿Sí? Eso no tiene misterio. Eso no tiene filosofía ni nada. Bueno, ahí está la resta, ahí están las operaciones que cumplen. Eso es lo que uno espera en operaciones, que cumplan las 5. Cuando se cumplen las 5 operaciones, se podrían hacer ejercicios bonitos, como por ejemplo resolver ecuaciones matriciales o cosas por el estilo. ¿Sí? Voy a hacer aquí un ejemplito aquí teórico de una ecuación matricial. Entonces aquí un ejemplo teórico. Supongamos que le dicen a uno, oiga, resuelva la siguiente ecuación. A por X. No, A por X no puedo hablar todavía del producto. A más, menos, más no, voy a colocar un menos. A menos X igual a B. La idea es que A es una matriz conocida, B es una matriz conocida y X es una matriz desconocida. Lo único que podríamos saber, así teóricamente, para que esta ecuación tuviera sentido, esta ecuación matricial, es que para que las operaciones tengan sentido, todas tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, X no la conocemos, pero por lo menos conocemos su tamaño. ¿Qué podríamos hacer? Haga de cuenta, haga lo mismo que usted hace con ecuaciones que tienen números. ¿Cómo se resuelve usted la ecuación? A pasa al otro lado y queda en negativo. Despejando X. Despejando X, muy bien. Entonces aquí para despejar X podemos hacer lo siguiente. Como el X viene aquí negativo, lo voy a pasar mejor al lado derecho, para que quede positivo. Y la B la paso al lado izquierdo. Y de una vez quedo despejada la X. Entonces nos queda A menos B igual a X. Ahí está la X. Entonces ahora simplemente es hacer la resta entre A y B. En teoría usted conoce A y B. Entonces el ejercicio dice, dado A y B, resuelva la ecuación. Despeje la X. Y vendría siendo C. X, ya tiene nombre, se llama X. Por eso bueno. O sea, esa matriz se llama X, no se va a llamar C, sino X. X, sí, claro. Pero entonces vendría siendo los resultados de la A y la B, ¿no? Sí, pues ahí dice que X es el resultado de A menos B. Bueno, entonces, por ejemplo, ya conociendo quién es A y quién es B, ya sabemos algo de X así de primerazo, el tamaño. ¿X de qué tamaño es?
2. De igual tamaño, ¿no? 2. 2 por 2. Y entonces hacemos la operación. Entonces a A le restamos B. Simplemente voy a escribir aquí A menos B. Y hacemos la resta. Componente a componente. A 1 le resto menos 1. Eso nos da 2. A 2 le resto 2. Eso nos da 0. A 3 le resto 0. Eso nos da 3. Y a 4 le restamos 5. Eso nos da menos 1. ¿Listo? Ahí está resuelta la ecuación. Entonces, si a usted le dan unas matrices e ignora una, ¿qué hace? Despéjela. Así se resuelven las ecuaciones. Entonces, esa es la solución por ahí del ejercicio que me están preguntando. Despeje la matriz que no conoce. ¿Sí? Entonces, ¿se puede hacer todo lo que hicimos en realidad? No. Yo creo en la explicación. Me interesa lo que usted piensa. ¿Cómo, César? No entendí. Esto, no, profe, pues es que si ahí, digamos, el ejercicio pide hallar la C, entonces se despeja, bueno, para sacar la C y la D. ¿Ya conoce así? ¿Hace lo mismo? Lo mismo. Bueno, ya que paciencia, eso nos toca con paciencia, no nos estresemos con eso. Bueno. Listo. ¿Sí? Entonces todo se puede hacer normalito gracias a que las operaciones se cumplen. El problema es cuando no se cumplen las operaciones básicas. Entonces resolver ecuaciones se vuelve complicado. Bueno, esa era la suma. ¿Sí? Más adelante tengo un ejemplo ya aplicado. La otra operación que tenemos por ahí es la multiplicación por escalar. Profesor, esa sería la suma y la resta, ¿no? Sí. Por lo general, cuando uno dice suma, en suma ya está la resta. Ya como vimos anteriormente, restar es sumar. Fuente de corriente en serie, no. O sea, solamente, o sea, Ni si me hay metas, una huevos mentales. corriente es digamos de 10 voltios, de 10 amperios, perdón, estar ahí que hay otra fuente y entonces ambas. Bueno, voy a dejar de compartir a ver si otra vez se empieza a mover porque está muy quieto. Uno pensaría que hasta ahora no hay problema y en realidad esta hora es donde hay más problemas, ¿no? En realidad en la noche es donde hay más clase. Hay muchas universidades que utilizan la aplicación, ¿cierto, profesor? Sí. A mí me gusta más para clases Zoom, porque es menos pesada. Entonces aquí el problema es que la pantalla se congela, o ustedes no pueden ver la pantalla, o yo no puedo ver la pantalla. Uno va hablando y escribiendo y la pantalla por allá quieta. Bueno, multiplicación por escalar. ¿Los escalares qué son? Los escalares son constantes, son números. Pero tiene que ser algo más, ¿no? Porque si no se llamaría solo constante. Bueno, son constantes que multiplican. ¿A qué multiplican? Pues a lo que usted esté trabajando. Si usted está trabajando, por ejemplo, funciones, entonces a una función. Si está trabajando matrices, pues entonces a las matrices, dependiendo de lo que usted esté trabajando. Eso va a ser un escalar, un número que multiplica. ¿Sí? Entonces aquí la idea es que vamos a suponer que tenemos una matriz A, sea A, teóricamente, de entradas A y J, de tamaño M por N. Y tomemos un número real, lo voy a llamar K. Y K que pertenece a los reales. Entonces, definimos la multiplicación por escalar. Y la denotamos de la siguiente forma. Así como cuando usted escribe un producto con letras, ¿qué hace? Escriba las letras pegadas. Entonces, escribo primero la K y luego la matriz.
¿Sí? Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo un numerito se multiplica a una tabla? Porque la matriz es una tabla que tiene muchos datos. Pues lo que vamos a hacer es SK multiplica a todos los datos. Entonces, teóricamente, nos va a dar una matriz con entradas, llamémosla aquí teóricamente B y J. ¿Sí? Eso quiere decir que va a ser del mismo tamaño. ¿Dónde? ¿Quién es B y J? Pues B y J es el que estaba antes, que era el A y J, multiplicado por K. En palabritas, todas las entradas de A se multiplican por K. Esa es la versión en español. Entonces, todas las entradas de A se multiplican por K. Esa es la multiplicación por escalar. Entonces, para que quede más claro, pues toca hacer un ejemplito. ¿Sí? Supongamos que tenemos una matriz A, voy a colocar de entradas 2, 3, 0, menos 1, 5, 7. ¿Sí? Esa podría ser el A. Y la vamos a multiplicar por menos 3, por decir, que es un número. Entonces, ¿qué le hace el menos 3? Multiplica todo. ¿Cómo nos queda el resultado? 1 sería menos 6. Menos 6. Menos 9. Menos 9. 0. ¿Listo? 3. 3. Menos 15 y menos 21. Listo. Multiplicación de números, pero muchas veces, porque es en una tabla. Y entonces el resultado, aquí lo podríamos bautizar con el nombre de B. Entonces, menos 3 veces A es igual a B. Sencillo. Profe, qué pena, ¿podría subir un poco la hoja para ver algo arriba? Ahí en la Muchas definición gracias. nomás. Ahí está bien, ahí está bien. Listo. Esa es la multiplicación, ¿sí, profesor? Sí, por escalar. Entonces, el escalar afecta a todas las componentes de la matriz. Y cuando es una multiplicación de 3 filas, ¿lo mismo? Lo mismo. Si la matriz es de 100%, pues el resultado es una matriz de 100%. Todas las entradas las multiplica por el número. Es independiente del tamaño. Aquí lo importante es saber que pues queda una tabla del mismo tamaño. O sea, vamos a seguir trabajando con matrices. En cierta forma podemos decir que se cumple la propiedad clausurativa. Estábamos con matrices y seguimos con matrices. ¿Sí? Es importante Profesor, saberlas. ¿Sí, señor? ¿y no se puede multiplicar una matriz por otra matriz? También, ese es el producto de matrices. Esa sí la vemos la próxima. Listo. Entonces, con el producto salen unas cosas súper interesantes. Bueno, propiedades. Podríamos decir que se cumple la propiedad clausurativa. En el sentido que al operar una matriz con un número, nos sigue dando una matriz. Seguimos hablando del mismo concepto. Bueno, mientras que la pantalla se despausa, puedo ir escribiendo eso de la clausurativa. Entonces, a multiplicar una matriz de M por N por un escalar, seguimos teniendo una matriz de M por N. Entonces, no cambia el tamaño. ¿Sí? Propiedad clausurativa. Existe aquí una especie de propiedad que se puede llamar asociativa. La asociativa es en sí para multiplicar tres cosas. Otra vez la pantalla.
Otra vez voy a dejar de compartir, a ver. Listo. Propiedad asociativa. ¿Qué podemos asociar? Recuerden, la asociativa es para operar tres cosas, por lo menos. Podemos, por ejemplo, multiplicar dos números. Usted multiplica dos números, obtiene un número, y ese número se puede multiplicar por la matriz A. Pero esta operación se podría hacer asociando de otra forma. Entonces podría asociar el número K sub 2 por la matriz A. Y el resultado, multiplicarlo luego por K sub 1. Eso es una propiedad asociativa. Aquí también existe propiedad distributiva. En realidad existen dos distributivas. Les voy a escribir aquí en plural. Distributivas. ¿Sí? Podríamos hacer lo siguiente. Usted puede tener un número K sub 1 y sumarlo con otro número K sub 2. Eso le da como resultado un número. Y ese número usted lo puede multiplicar por A. La idea es que esta operación se puede hacer distribuyendo. Entonces esto es igual a K sub 1 por A más K sub 2 por A. ¿Sí? Que si usted lee la propiedad distributiva de derecha a izquierda, se llamaría factor común. Y el factor común sería la matriz A. ¿Sí? Aparte de esa distributiva, podemos hacer otra. Porque usted puede tomar una matriz A y sumarla con una matriz B, que sean del mismo tamaño. Y el resultado, multiplicarlo por un escalar K. La idea es que esta operación se deja distribuir. Entonces aquí es K por A más K por B. Que si usted lo lee de derecha a izquierda, también es factor común. Ahora lo que tienen en común es la constante K. ¿Sí? Existe otra propiedad, pero esa no tiene mayor chiste. Es escribir que 1 por A, aquí es igual la matriz A multiplicada por el número 1. El 1, ¿qué le hace a la matriz? Es neutro. Muy bien. O sea, que no le hace absolutamente nada. Es neutro. Entonces, 1 por A es A. Entonces, aquí se sigue cumpliendo la tabla del 1. Bueno, esas son las propiedades básicas. En realidad son 5, ¿no? Porque son dos distributivas. Como se cumplen las propiedades básicas, eso quiere decir que se puede hacer un álgebra más o menos decente. Pero también hay unas propiedades extras. Voy a colocar aquí otra propiedad. Esta ya no hace parte de las básicas, pero es muy importante. Usted podría tener el escalar K multiplicado por la matriz A. Le quiero colocar el tamaño aquí, de M por N. Y el resultado, supongamos que nos da la matriz nula. Entonces, para que el producto entre el K y la matriz nos dé la matriz nula, es porque debe estar pasando algo con ambos, o con alguno de los dos. ¿Qué podríamos concluir, por ejemplo, de K? Que es 0. Que es 0 o que es nula. Sí. Esta, muy bien, esta es una opción, o la otra es que la matriz A ya viniera en blanco. Es decir, que la matriz A fuera la matriz 0 de tamaño M por N. Bueno, y ese resultado también se cumple de derecha a izquierda, ¿no? Si alguno de los dos es 0, entonces podemos concluir que el producto nos da la matriz nula. ¿Sí? Ojo aquí, ¿no? Entonces aquí es el número 0 y aquí es la matriz 0. Bueno. Multiplicación por escalar. Aquí en la multiplicación por escalar no existe conceptos de división, ni nada así. Voy a colocar aquí un ejemplito sencillo que se puede hacer con lo que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, podríamos darle nombres aquí a las matrices. Voy a trabajar con ejemplos pequeños. 1, 2, 3 y 4. Supongamos que B es la matriz 0, menos 1, 5, 8. ¿Sí? Quiero agregar otra. Profesor, ¿esa es multiplicando por escalar? ¿Qué cosa? ¿En el ejemplo que voy a hacer? Sí, señor.
Bueno, sí, tiene que ver la suma y la multiplicación por escalar. Entonces, supongamos que tenemos 3 matrices de este tamaño y vamos a resolver una ecuación. Nos piden resolver. Voy a colocar aquí una expresión sencillita. 3 veces A más 2 veces X igual a B. Bueno, ¿para qué escribir la C? Bueno, podríamos escribir B menos C. Como para incluir la C. ¿Sí? Y aparte de esa, podría escribir otra por acá. Esa sería la primera. Y la segunda, entonces aquí esta es una ecuación matricial, ¿no? La incógnita es ¿quién es la matriz X? Y ahora voy a colocar otra para resolver, que sería K multiplicado por A igual a C. Ojo, multiplicado. Uy, multiplicación. Eso es más complicado. La primera está muy fácil de resolver. La segunda también. En la primera la incógnita es X. Usted conoce el resto. A se conoce, B se conoce, C se conoce. ¿Qué podemos hacer? Pues gracias a que se cumplen las propiedades básicas, podríamos despejar la X. Entonces en el primero, el ejercicio sería despejar la X. ¿Sí? Entonces la voy a escribir y hacemos la operación. Entonces, primero, el 3A pasaría al otro lado, ¿no? Con signo contrario. Y ahora, el 2 que está multiplicando, usted dice pasa a dividir. El problema es que aquí nosotros nunca definimos la división de una tabla por un número. Entonces, en realidad, no debería decir pasa a dividir. Usted lo que tiene que decir es, dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces, usted lo que tiene que decir, y se multiplica por un medio. Eso sí es posible, multiplicar por un medio, pero dividir por 2 no existe tal cosa. Y mire, ya quedó despejada la X. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues simplemente las operaciones que están aquí indicadas. AB, réstele C. Y réstele menos 3 veces A. Y al resultado, multiplíquelo por un medio. Es más, el un medio se puede dejar ahí por fuera, que se ve bonito así como está. ¿Sí? Vamos a resolverlo aquí rápidamente. Entonces, esto es un medio. Quiero escribir las matrices que están ahí involucradas. ¿Quién es B? 0 menos 1, 5, 8. Le vamos a restar C. ¿Quién es C? 3, 4, 2 menos 1. Y le vamos a restar 3 veces A. 1, 2, 3, 4. Bueno, esta operación está muy sencilla. Si estuvieran números decimales, si fueran matrices grandes con números decimales, matrices feas para trabajar, ¿qué hace uno? Busca una calculadora online que le haga la operación. A mí lo que me interesa es que usted sepa esta partecita. Ya el resultado, yo esperaría que usted lo hicieran con una calculadora. Entonces usted puede buscar una calculadora online de matrices. Y mete las matrices y la calculadora le hace la operación. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa... Una pregunta. ¿Qué pasaría si en los dos lados se encontraran dos matrices para hallar? Pues necesitaría, para dos incógnitas, usted necesita un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Necesitaría otra ecuación y formar un sistema de 2 por 2 donde puede de pronto hacer eliminación, igualación, sustitución. ¿Sí? Lo que usted hacía con ecuaciones de números, se puede hacer con ecuaciones de matrices. Bueno, no se puede hacer tan bien porque es que las matrices no dejan hacer muchas cosas. Ya vamos a ir viendo eso. Bueno, y aquí sería hacer la operación. Esta operación sí la voy a hacer rápido, la voy a hacer de una. El un medio lo voy a dejar ahí afuera porque se ve bonito. Componente 1 a 1. A 0 le restamos 3. Eso nos va dando menos 3.
y luego restamos otro 3. O sea que en total nos da menos 6. A menos 1 le restamos 4. Eso nos va dando menos 5. Y al resultado, menos 3 por 2 da menos 6. Le restamos 6. Entonces, eso nos da menos 5 y menos 6 da menos 11. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo la operación de una. Abajo, a 5 le restamos 2. Eso nos va dando 3. Y la otra componente nos da menos 3. Ah, menos 9, que diga. 3 y menos 9, eso nos da menos 6. Y por último, a 8 le restamos menos 1. O sea, le sumamos 1. Eso nos da 9. Y lo último es menos 3 por 4, eso da menos 12. 9 y menos 12, menos 3. La hice de corrido. Bueno, ¿qué faltaría? Pues podríamos multiplicar todo por un medio. En cierta forma usted lo puede ver como si este un medio se distribuye a todas las componentes. ¿Sí? En realidad el un medio ahí se ve bonito, porque si lo coloco todos quedan divididos por 2 y empiezan a aparecer aquí fracciones. En cambio si lo dejo así, queda solo una fracción afuera y adentro quedan entradas enteras, que se ve más elegante, más bonito, más formal. En pocas Entonces, palabras, no se complique. Si así se ve bonito, déjelo así, así se ve bonito. Bueno, esa es la solución de esa ecuación. Esa estaba fácil. La siguiente sí está complicada. K por A igual a C. Usted dice, pero ¿eso qué tiene de complicado si eso casi no tiene letras? Bueno, aquí hay un problema. Aquí la incógnita es el número K. ¿Quién es K? Entonces alguien puede decir despeje. Bueno, en realidad en este caso no se puede despejar, porque para despejar K tocaría hacer C sobre A. Y eso sería división. Y la división en sí se puede decir que no existen matrices. Usted no puede dividir tablas. ¿Sí? Aunque hay muchas operaciones que usted podría llamar división. Por ejemplo, usted podría decir haga una división componente a componente. La 1,1 la divido con la 1,1, 1,2 con 1,2. ¿Sí? Y esa división podría tener sentido, pero para el álgebra que vamos a trabajar nosotros no tiene sentido. Entonces, división no existe. ¿Sí? Repito, usted puede crear un álgebra donde sí exista. Haga una división componente a componente. Pero para el álgebra que vamos a construir nosotros no existe. Entonces, aquí no se puede despejar. Oiga, ¿qué hago si no se puede despejar? ¿No tiene solución? Bueno, en realidad lo más probable es que no tenga solución, pero podría darse el caso que sí. Aquí lo que usted tiene que hacer, en vez de despejar, es construir ecuaciones. ¿Qué hace aquí? Pues haga la operación K por A. ¿Quién es A? ¿Quién es? Es A y C, ¿no? A y C. Voy a aprovechar que aquí aparecen al final A y C. Las tengo aquí a las manos. Este es C y este es A. Entonces voy a reemplazarlos. Esto es K que multiplica a A. ¿Quién es A? 1, 2, 3, 4. Y esto lo vamos a multiplicar por C. ¿Quién es C? 3, 4, 2 y menos 1. Aquí no puedo despejar, pero aquí sí puedo hacer una igualación componente a componente. Igualamos componente a componente. Para igualar componente a componente, pues faltaría hacer esta operación. Entonces, al lado izquierdo, multiplicando todo por K, nos quedaría 1 por KK, 2 por K, 2 veces K, 3 por K, 3K y 4K. Y en teoría, esto nos tendría que dar lo mismo que 3, 4, 2 y menos 1. Igualación componente a componente. ¿Qué quiere decir? Que la componente 1, 1, que está al lado izquierdo, nos tiene que dar igual a la componente 1, 1, que está al lado derecho. De aquí acabamos de construir una ecuación. K vale 3. Ah, ¿solucionar el problema? ¿K vale 3? No, porque en realidad aquí aparecen más ecuaciones. Componente 1, 2
nos tiene que dar igual a la componente 1, 2. Es decir, que 2K tiene que valer 4. Y de aquí nos da que K vale 4 sobre 2, que es 2. Aquí acabamos de llegar a una contradicción. Por un lado estamos diciendo que K vale 2, pero por otro lado estamos diciendo que K vale 3, lo cual es imposible. Lo que si igualamos es como decir que 2 es igual a 3. ¿Sí? Entonces, conclusión, no tiene solución. Entonces, no todas las ecuaciones tienen soluciones. ¿Sí? Si en esta ecuación también nos fuera dado 3 tal como arriba, pues pasaríamos a igualar las de abajo. 3K nos tendría que dar igual a este señor. Y si nos da que el valor de K vale 3, pasaríamos a la última. 4K igual a menos 1. Y si en esa ecuación también nos da que K vale 3, entonces ahí sí podemos concluir que tiene solución y la solución sería K igual a 3. Pero en este caso, ¿para qué saco las otras ecuaciones si ya no tiene solución? ¿Sí? Entonces, usted no puede despejar, pero puede hacer igualación componente a componente. Ese truco es muy bueno para hacer ejercicios. Bueno, ya por ahora voy a dejar simplemente un ejercicio como para que lo analicen y eso lo trabajamos en la otra clase. Profe, qué pena, me deja tomarle foto ahí al ejercicio de arriba. Ya, un momento, espere y termino de pegar, mostrar si es, sí, el problema es que queda pequeñito. ¿Dónde? ¿Aquí está bien? ¿Acá? Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, este ejercicio lo vamos a trabajar en la otra clase. Este ejercicio Profe, tiene... creo que este ejercicio ya lo trabajamos la clase pasada. No creo. Ah, no, mentiras, ese sí es de la clase pasada. De la clase pasada, sí, señor. Ese no es, entonces es otro, gracias. Profe, una pregunta, ¿va a subir el PDF de lo que escribió? Señor. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Oiga, volví a tomar la misma, ya no me fijé. Ah, no, ahora sí. Sí, así por adelantado. Este ya es un ejercicio con contexto, tiene etiquetas. La matriz A y la matriz B nos hablan de algunos contextos. La matriz A habla del concepto de ingreso. La matriz B es una matriz de costos. ¿Sí? Ingresos y costos de una compañía. Esos son los ingresos y los costos en el año 2016, para que tengan en cuenta. Entonces, A son los ingresos, B son los costos del año 2016. Y nos preguntan algo de la ganancia. La ganancia, la fórmula de la ganancia es ingreso menos costos. Entonces, hay que hacer una resta. ¿Sí? Entonces, voy a escribir algo como para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Entonces, la ganancia, primero la fórmula, la ganancia es lo que a usted le ingresa menos lo que le costó. ¿Sí? Y aquí, para poder hacer la resta, para que la resta tenga sentido, ¿qué debe pasar? Las dos matrices deben manejar las mismas etiquetas. Entonces, con eso va a tener sentido. Y la ganancia va a ser una matriz que conserva las etiquetas. Entonces, la operación se conserva. Tenga en cuenta que esto es operación para el 2016. Esos son datos del 2016. Porque en el ejercicio también piden ganancias para el 2017. Con base a las ganancias del 2016. O mejor dicho, a los ingresos y los costos del 2016. Entonces, hay un ejercicio que es ganancia del 2016 y otro que es 2017. Que es utilizando estos ingresos y estos costos, pero haciéndole una pequeña operación. Porque aquí dice que los ingresos aumentan algo. Y los costos también aumentan. Entonces, con base a los que están en la tabla, hay que multiplicar por cierto numerito. Entonces, eso es lo que usted tiene que mirar. ¿Por qué numerito multiplicar? Y luego responder las preguntas.
¿sí? Entre las preguntas hay juego de palabras, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el enunciado B, bueno, se quedó atrás la pantalla. B dice, ¿en cuál ciudad se obtuvo mayores ganancias? Ese obtuvo hace referencia al 2016. ¿En cuál ciudad se obtuvo mayores ganancias por tipo? Y ojo con la D, ¿en cuál ciudad se espera? El espera no tiene que ver con el 2016, eso es con el 2017. Entonces, ojo, juego de palabras. Si usted mira en el ejercicio con calma, aquí ya tiene la fórmula para el 2016, le faltaría la fórmula del 2017. ¿Sí? Entonces, esa de la dejo para que lo miren. Listo, profesor.